Bueno, ¿qué decir? O sea, esto es un honor absoluto. Yo no sé si él me está entendiendo porque él dice que el español no, pero bueno, algo me pillará. Esto es un honor absoluto. O sea, esto es top dentro de nuestro programa. Hace poco Harold Faltermeyer, ahora el maestro Marc Shaiman. Dios, no somos dignos. Maravilloso. Creo que lo has entendido. Hello, Mark. It's an honor for us. You know that. Still? Still. Maybe after MOSMA, I don't know. But of course. After a month of preparations for the concert, I could understand why you might never want to see me again. We love you. No. And your music. Yes. So, bueno, tenemos una entrevista con Marc que va a ser un anticipo, el Camino MOSMA, que hemos llamado, anticipo de lo que nos vamos a encontrar en el festival. Bueno, nosotros estamos grabando un jueves, la semana que viene, él ya va a coger el avión para mañana, que va, bueno, pues va a hacer un periplo europeo. Y nosotros el lunes mismo vamos a estar con este señor, que es, pues ya ves tú, es una impresión, es una cosa impresionante. Sergio creo que está de acuerdo conmigo, el escritor del libro de Marc. Y bueno, hablaremos del libro, hablaremos con Marc mucho más que en esta entrevista, pero ahora sí hemos querido anticiparos algo, como una especie de bocadillo pequeñito, teaser de lo que vamos a encontrarnos esta semana, que va a ser un espectáculo, pero en toda su extensión del concepto de espectáculo, ¿vale? Así que bueno, yo voy a empezar ya haciendo una pregunta, me voy a ir un poco a los orígenes, y bueno, el origen de tu carrera, Mar, ha sido, bueno, meteórico, ¿no? Ha encadenado enormes éxitos como Misery, Cowboy de Ciudad, La Familia Addams, Sister Act, Algunos Hombres Buenos, qué peliculón, no estoy el Código Rojo. ¿Imaginabas que tu carrera se iba a encauzar por ese camino, teniendo que dejar en cierto modo a la espera tu sueño de triunfar en Broadway? Vaya pregunta, Yeah, so we just... Time's up. Yeah, so he just... No, he just explained this is like a teaser of the interview we'll conduct during the festival. It's just, to warm things up and get people excited to come to the festival and to the concerts and everything else. So first he was curious to ask you a question about the origins of your career in film music. In this had you had a lot of successes, a lot of hits in the cinema, like Misery, City Slickers, Few Good Men, The Addams Family. All them came in a few years' time. So that was probably what sent you in the path of film music. Maybe getting aside your dreams of, becoming a Broadway artist, no, or a Broadway musician. Yeah, as a kid, I would listen to movie musicals or Broadway musicals. I loved it all, and I don't know that I thought about film scoring a lot. I would watch old movies on TV, and I would appreciate the music that was in them. I don't know that I actually thought, oh, that's something that I could do one day. But I would always play music whenever someone walked in the room, or anything happened in the room, or my cat walked in, or whatever. I would score it on the piano since the time I was, this tall. So I guess I was fated to score movies, but it sort of fell in my lap from my work with Bette Midler and Billy Crystal. Should I just say that now and let you? Yeah, sure. Sí, dice que cuando él era pequeño, cuando era un chaval, pues escuchaba Broadway, musicales de Broadway y de películas también, ¿no? Musicales, y le encantaban, ¿no? Realmente no pensaba mucho en lo que era el hacer scores de películas. Sí, veía las películas, notaba la música, la apreciaba como tal,
pero nunca había pensado, bueno, pues no sé si esto es lo que a mí. Pero lo que sí era una realidad es que desde que era muy pequeño, él tocaba música, incluso cuando alguien entraba a la habitación, incluso aunque fuera su gato, pues él ponía música a esa entrada, ¿no? Del gato o de esa persona, ¿no? Entonces, es una cosa que quizá sí estaba él como predestinado a hacer, ¿no? Y que al final, pues sí que es verdad que se la encontró un poco de sopetón, sobre todo por su trabajo con Bette Midler y Billy Crystal en los primeros años. ¿Ok? Marc, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un honor. It's just a pleasure for us to have you with us in Málaga, in MOSMA. Una pregunta que yo quisiera hacerle es ¿qué espera, qué expectativas tiene respecto a los 2 conciertos que va a ofrecernos en el festival y también a ese contacto, a encontrarse con los fans directamente, a tratarlos en persona, ¿no? Y por otro lado, ¿qué puede adelantarnos sobre los conciertos que están preparando ahora mismo? Mm-hmm. Yeah, he was curious of asking you what are your expectations for the 2 concerts we have next week, and what we will find in these concerts for once, and then what are your expectations of meeting, you know, the fans, film music fans, and Broadway fans in Málaga next week. I honestly, you know, I can't wait to be there, but I have no idea what the experience will exactly be. There is so much music to be rehearsed and played by Arturo and the orchestra and all the singers that you're introducing me to, that it's sort of overwhelming to think of what those days leading up to the concerts are going to be like. And then the concerts themselves, there's so many notes. You know, these film scores, you know, they're 5-minute or 6-minute long suites from so many movies. It's mind-boggling that it has all been put together now through your help and folks here in America. I can't wait. I mean, I've seen the videos of your other concerts. I know how spectacular the orchestras are, and I can't wait. It'll be an experience I've never had before. Pues dice que sí, que tiene mucha ilusión y que realmente no puede esperar a estar ahí, pero tampoco tiene ni idea de cómo van a ser los días previos a los conciertos, ¿no? Porque hay un montón de música. Arturo, los cantantes que ha ido conociendo durante estas semanas, ¿no? Previas a la preparación, pues que van a tener mucho trabajo. Es un trabajo muy bestia, para entendernos, ¿no? Y que realmente es que hay muchas notas, o sea, estamos hablando de suites largas de 6 minutos, de muchas películas, y es algo pues absolutamente alucinante, ¿no? Cómo se puede con la ayuda de la gente de España y gente también de Estados Unidos preparar toda esa cantidad de música y todo ese concierto, ¿no? Y que ha visto vídeos de conciertos anteriores que siempre son muy espectaculares, que la orquesta suena muy bien y que realmente no puedo esperar a venir para Málaga. Antes de que le lance la siguiente pregunta, yo quiero hacer una revisión de las voces y del programa o los programas que vamos a tener. Programas, bueno, pues el recital, hay cosas de Catch Me If You Can, Charlie y de la fábrica de chocolate, Smash, Mary Poppins, pero es que el concierto del día 10 es impresionante. O sea, tenemos Cuando Harry encontró a Sally, Cowboy de Ciudad, Misery, La Familia Addams, Algo para recordar, Simon Birch, que es algo que una banda sonora que nos gusta mucho a los aficionados, Patch Adams, Mary Poppins, Hairspray, South Park, impresionante. Y luego aparte las voces, estamos hablando de voces de primer nivel, estamos hablando de Albert Bolea, María Damuz, Lorena Calero, en fin. O sea, Arturo, como bien sabéis, está con Antonio Banderas en el Soho y ha cogido esos talentos impresionantes y van a estar en este concierto. Yo no sé, yo también estoy deseando ya escucharlos. O sea, ahí lo dejo, ¿no? Sergio, perdona. He just did
review of the programs, of the concert programs, and the singers that they're going to perform in the concerts, so people know. Yeah. Quería preguntarle a Marc, ya que estamos hablando de los conciertos, de los preparativos. Ya capto que está un poquillo ya cansado, es un trabajo muy duro, ¿no? Muy arduo. Yo quería entrar en el detalle en concreto de las piezas en concreto, porque él tiene mucho compuesto. Para elegir las que había que dejar dentro del programa y no cabían todas y dejar algunas fuera para hacer la programación de conciertos. Le ha costado mucho. Es decir, esto no, ya no me cabe más música a lo mejor, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso para preparar tantas partituras? Yeah, so he was curious about knowing what happened. I mean, if it was hard to choose the pieces that will be featured in both concerts, if it was hard for you to choose some piece and leaving others out, and how was the process of preparing the music for performance? Well, as all the people who are helping prepare the music for the orchestral concert can attest to, I didn't choose, I chose them all. I didn't leave anything out. I actually did. There's one score for a movie that didn't become famous called Heart and Souls. I love this movie. And listening to that score, I was really actually moved by my memory of scoring the movie and the movie itself. But there was just too much. There was just too much. So I hope I can come back some other year and do Heart and Soul. Otherwise, there's so much. And it was fun to, take the recorded soundtracks and figure out how to create suites where sometimes you're literally just going, oh my God, that's in the key of D, and that's in the key of D, and that will perfectly. And other times we had to figure out little transitional measures to get us from here to there. But Jeff Etmajian, who has been my main orchestrator for decades, he has been invaluable in looking over every score, many of which he had orchestrated originally, and making sure that they are cohesive. And my associate Sam Hode and a crew of others that he has put together have been inputting notes. It's been insane. Sí, pues sí, la verdad es que preparar la música, como todos los que han participado saben, ha sido duro. Escoger no tanto, porque al final lo ha puesto todo, ha podido escogerlo todo, ¿no? Pero sí que hay alguna que ha dejado fuera. Por ejemplo, hablaba del score de Heart and Soul, que es un score que él ha tenido ahora ocasión de revisitar y bueno, pues tener esos recuerdos, ¿no? Y que le emocionó bastante por la propia película y todas las circunstancias, ¿no? O sea, que piensa que a ver si puede venir otro año y entonces acabar de poner estas piezas, ¿no? que se han quedado un poco fuera, ¿no? Pero sí, ha sido muy curioso el ir a los soundtracks, ¿no? A lo que son las grabaciones, intentar pues, recomponer las suites, ¿no? Y ver, pues mira, esta pieza está en la misma cadencia que esta otra, o a lo mejor tener que hacer pequeñas transiciones, ¿no? Para que todo quede correcto. Y entonces ha sido muy importante el colaborar con su orquestador habitual, que es Jeff Etmajian, que ha sido muy valioso en este proceso, ¿no? Porque él muchas de las composiciones ya las había orquestado y otras pues ha buscado de darles una coherencia y un flow, ¿no? Y lo mismo que Sam Hoyt, que es su colaborador, que también han colaborado y han estado poniendo notas, digamos, una al lado de otra, que ha sido todo una locura. Confirmamos todo eso. Y bueno, Jeff es uno de los mejores orquestadores de Hollywood. Y es así, solo tenéis que ver su currículum y es como ¡pua! Impresionante. Sergio, te toca, ¿no? ¿O me toca a mí? Venga, yo voy a hacer una pregunta interesante, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho Marvel y sé que su marido también, Lu, que por cierto estará con nosotros, que tenemos ganas de conocerlo. Y bueno, hizo un tema muy divertido para Ojo de Halcón,
De hecho, un musical que pasa en la serie, ¿no? Que es como relatando lo que pasó en la primera parte de Los Vengadores, ¿no? ¿Hay posibilidades de contar, de ver su música más en producciones, o escuchar su música en producciones de Marvel Studios? Yeah, he was asking about the Marvel TV series you did, the Hawkeye, that you did the song for the musical, the Broadway show that's on screen on that show. Is there any other possibility that you continue to do music for Marvel in this case? Or how was the experience of doing that particular piece? Well, my husband is a full-on Marvel nerd. Mm-hmm. I've gone to all the Marvel movies with him, and I just sit there and I kind of watch them all happening in front of me. And then usually in the parking lot afterwards in the car, he'll explain to me what it is that I saw and how it relates to the comic books and how the stories are slightly different. And he would just explain it all. So what has it been, like 15 years that these movies have been coming out? But Yeah. When I got the phone call, because I met Kevin Feige at an Academy Award function, where much to my surprise, someone tapped me on the shoulder and said, Kevin Feige would love to meet you and talk to you. And I knew Kevin Feige is the king of Marvel. I was like, he wants to talk to me? And it turns out he's a big film score nerd. So he knew like all the scores I wrote, and it was just amazing. And then a few months later, this call came to write for the Marvel TV show, and I was so excited to be able to tell my husband, Lou, your head's going to explode when I tell you the news. So that was phenomenal, and that I knew all the vocabulary from the movies from having gone with him and been a good spouse, and I went to all those movies with him. So now I knew all the words to use. Tesseract. Mm. I actually knew the word tesseract. So yeah. Hems. Yeah. Yes. So it was just perfect. It was just a perfect experience. Wow. Pues sí, dice que es que su marido es un total fan de Marvel, ¿no? Pero en plan gigante, ¿no? Entonces él, claro, le lleva a ver todas las películas, él se sienta ahí, mira lo que pasa en la pantalla, ¿no? Y luego, pues, Luz se lo explica en el coche y le dice, no, mira, pues esto viene de este cómic, y le va explicando, pues, todas las cuestiones, ¿no? Y está ocurriendo, pues a lo mejor 15 años, ¿no? Y que llevan haciendo películas de estas de Marvel. Y resulta que estando en un evento, ¿no? de los Oscars, de los Oscars de Hollywood, resulta que alguien viene por la espalda y dice que mira, que Kevin Feige quiere hablar contigo. Dice, bueno, pero Kevin Feige quiere hablar conmigo. Dice, ¿pero de qué, no? Dice, y no, y resulta que Kevin Feige, pues, es como también un fan de la música de cine, que se conocía todas sus scores, y bueno, le dijo que era un gran admirador de él, ¿no? Y unos meses más tarde, pues efectivamente llegó una llamada para hacer esta canción en Hawkeye, ¿no? Y él estaba pues como muy emocionado por decírselo a su marido, ¿no? Porque parecía que como la cabeza le iba a explotar directamente, ¿no? Y que es una ventaja porque él conocía todo el vocabulario, todas las palabras, ¿no? Que gracias a estas explicaciones, ¿no? que su marido le daba, pues sabía, pues, por ejemplo, lo que era un tesseracto, ¿no? Imagínate, o sea, el tesseracto o cualquier otro, ¿no? Con lo cual fue una experiencia perfecta, de la que está muy, muy contento. Bueno, esto era un adelanto, como hemos dicho, estamos llegando un poco ya al final de la entrevista. Tendréis que estar allí en Málaga, aunque luego después pondremos la entrevista aquí, pero en directo tenéis que estar en Málaga, tenéis que estar en el festival, tenéis que escuchar los conciertos brutales. Yo, antes de nada, despedirme de Marc, pero preguntarle, él nunca ha estado en España, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo primero que haga en España, ¿qué es lo que tiene muchas ganas de hacer? Porque hay mucha gente que dice, jamón, yo quiero jamón, pero no sé, a lo mejor él quiere otra cosa, claro. No sé si ha probado el jamón, claro. Yeah, so to close things up, I think it's probably your first time in Spain. So what's the first thing you want to try in Spain? Jamón, the ham, the cured ham. What are your expectations?
Mostly, I hope that my luggage arrives. And then I am at your mercy. I am at your disposal. I am looking to you, crazy gentlemen who I've gotten to know in the last month, to, point me and Lou, saying, oh, you must do that and you must eat that. Mostly it seems like I'm going to be at rehearsals, which is fine with me. That's where I live. That's my life, is rehearsals. But or I'll be at your other evenings, your concerts that you're doing besides my own. So I'm really looking to you guys to point me towards. Otherwise, I'm just going to jump in the ocean and swim to the Gibraltar. It's very near. Okay, very near. Pues lo primero que espera es que lleguen las maletas, y una vez que llegan las maletas, pues ya está a nuestra disposición de estos locos, una cosa, ¿no?, que he conocido en estos, sí, es verdad, en estos últimos meses, y sobre todo pues enseñarle tanto a él como a Lu pues las cosas buenas de España, ¿no? Qué comer, qué tomar, qué hacer. Pero bueno, parece que va a haber muchos ensayos, lo cual ya le encanta, porque a él le encanta estar en ensayos y demás. Y hay otros conciertos que también tiene muchas ganas de ver, esos otros conciertos, ¿no?, que vamos a hacer. Y que si no hay nada que hacer, pues igual se va a nadar un poco y llega a Gibraltar nadando, ¿no? Pero que vamos, que espera que la cosa sea mejor. Si alguien puede hacerlo, es él. Es un superhéroe de la música del cine. Thank you very much, Marc. Yeah, I have a question or two. You have a question. How did this film festival focusing on film music, how did this start? And who are the audiences? Are the audiences that come crazy are guys. just coming? Are they coming to hear music, and they may not be film score aficionados, but they just like to hear music? Or will it be an audience who will actually have a specific interest in this kind of music? Yeah, most of the audience have a specific, obviously not, probably, there's a mix. There's some audience from the city, from Malaga, that just come to the concert and come to listen to music, wherever we offer year after year. And there's a big part of the audience, obviously, that comes from all over Spain and abroad, and the UK and France and some other places. And they are looking to listen to film music, obviously, and to have film music concerts. So you'll have a bit of everything, both sides in the audience, yeah. And as how that started is that guy David that started everything, and it was in a queue. If I wasn't there, but I've heard, and correct me if I'm wrong, but Sergio was. And the beginning. Sergio was there, yeah, but it happened in a queue for getting autographs from Howard Shore in a Lord of the Rings concert, and he said, "Well, why don't we, do like a summer camp for film music nerds, and we invite some composers, and maybe someone comes, who knows?" And well, he did that, and some composers came, and well, we've been doing it for, I don't know, it's like almost 20 years. 20 years. Yeah. Wow. Yes. Yeah, it's something, but still alive here. Congratulations on such accomplishments. It's thanks to you and other amazing composers. Yeah. Yeah. I would say something to Marc. He must know that there will be a lot of film music fans with their CDs asking for autographs. So, but we'll have a session for that. Yeah, we'll have a session for CD signing. Rápidamente, traducción. Marc nos ha preguntado a qué se va a encontrar. Tú. Y entonces, vale. Sí, vamos, venga, ya, estoy aquí, venga. Y pues todo tipo de aficionados, gente que no es aficionada, gente de Málaga, va a estar en los conciertos. ¿Y cómo empezó todo? Pues el loco que estoy aquí, que también estaba Sergio en su momento, pues empezamos allí en Úbeda todo esto, y desde entonces estamos haciendo 20 años música de cine, y me ha dado las gracias. Yo le he dado las gracias a él porque cree gente como él la que hace posible que esto esté. Esto lo sabéis vosotros que no estáis viendo. Es thanks to Marc, and thanks to Harold, and thanks to Dave Grusing, and thanks to Basil Polidouris, and this amazing and thousand others. Yeah. That
help us to do this festival. A toda esta gente que nos ha ayudado a hacer estos festivales, por supuesto. Nos vemos en Mosma. Bye, bye.